La Contra, Canarias a las 6. 6:43 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy va a ser para Borja Monreal, director de Seek for Change, una ONG que tiene distintos proyectos en África y Latinoamérica especialmente, y también escritor. Borja, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias, un placer. Vamos a empezar por asuntos migratorios, Borja, que hay varios. Bueno, lo primero, el recibimiento de hoy del rey Felipe VI a Fernando Clavijo. Uno de los temas principales que han abordado es la preocupación que tiene Canarias por el aumento de llegada de personas procedentes de África Occidental. ¿Qué te parece a ti este tema, el asunto migratorio? Si ves o no que se produzca ese aumento últimamente en Canarias de llegada de personas y, bueno, la acogida que damos aquí. Y sobre todo cuando son personas menores de edad. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que poner las cifras en contexto, ¿no? O sea, por mucho que aumenten las llegadas a Canarias, la realidad es que el número de personas que llegan a Canarias respecto al total que llegan a España es un número relativamente menor. Es decir, estamos hablando de que al año pueden llegar a España más o menos unas medio millón de personas en situación irregular. La mayoría de ellos llegan por Barajas y vienen de Latinoamérica, y entonces el aumento de personas de llegadas a Canarias no tiene tanta gravedad como se nos hace creer. Es decir, es un problema más de gestión que de lo que supone esta especie de discurso sobre la explosión migratoria. Y no es así. Lo cierto es que el número de personas que están llegando a España es más o menos estable. El problema es cómo gestionamos a las personas que pasan en tránsito por las islas, ¿no? O sea que el número, aunque a nosotros nos parezca alarmante, la realidad es que para la realidad migratoria de España no es alarmante. Lo que es alarmante es lo que pasa, lo que está pasando, ¿no? que es la ruta más letal del planeta, es la ruta en la que más gente muere. Y luego hay un cambio en el perfil migratorio que está haciendo que vengan muchos menores, ¿vale? Y entonces eso sí que supone una situación mucho más compleja de gestionar, ¿no? Y creo que ahí lo que tenemos que pensar siempre es que hay que hacer una política migratoria inteligente. Inteligente, además de justa, ¿no? Inteligente, ¿qué quiere decir? Que las migraciones van a estar ahí siempre, con lo cual tenemos que pensar qué modelo migratorio podemos tener para aprovechar lo más posible las migraciones, pero también tenemos que tener cuidado de que hay muchas personas que vienen con una situación de vulnerabilidad muy grande, como los menores, y que pasan por nuestras islas y con el estado actual de la ley se quedan en las islas. ¿Qué te parece ese asunto? Que es otro de los que te iba a preguntar esta tarde. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha dicho que se legisle y que el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas sea obligatorio y no sea algo que se realice de manera solidaria. Tenemos también a Fernando Clavijo pidiendo que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, aplique en Canarias lo mismo que ha pedido para Lampedusa, que sea un reparto entre Estados miembros de personas migrantes y que se conceda asilo rápido a aquellos que de verdad lo necesiten, lo demanden y cumplan las condiciones. ¿Tú cómo lo ves? La demanda de la consejera es una demanda histórica. De hecho, cuando se hizo el borrador de la que iba a ser la nueva ley del menor, una de las demandas era que digamos que la transferencia de personas entre comunidades no fuera voluntaria sino obligatoria, porque lo cierto es que Canarias es territorio de destino y de tránsito. Entonces, hay muchos de estos menores que pueden ir hacia otras partes de la península y que ahora mismo no sucede porque las comunidades no aceptan, ¿no? Y los números que aceptan son ridículos. Estamos hablando de que hay comunidades autónomas que de repente Cataluña acepta 17 o el País Vasco acepta 20. Y estamos hablando de que en el último año, si no me equivoco, han venido 2.000 y pico menores a Canarias, ¿no? Y al final tienes que tener unas instalaciones que le generen unas condiciones de vida, pero sobre todo también que les permitan hacer una transición a la vida adulta y una transición a una vida que genere impactos positivos también en España, porque no olvidemos que los que vienen como menores, y esto es muy importante lo que han hecho desde la consejería, tienen derecho a la residencia. Entonces, pueden salir, estudiar y contribuir a la vida y a la economía del país de la misma forma que otras personas, ¿no? Entonces, es un tema que es una demanda histórica y que se tendría que cumplir. Es decir, no es lo mismo que pasa en Lampedusa. No tiene que pagar el primero, el que tenga la puerta, sino, o sea, ellos quieren pasar por esta puerta para ir a muchos otros lugares, ¿no? Entonces, es injusto que el que sea territorio de tránsito se quede con todo, ¿no? En cuanto a lo de la Unión Europea, lo cierto es que estamos en un momento muy triste, porque España, con una política migratoria tremendamente conservadora, es el país más progresista en política migratoria de la Unión Europea. Entonces nos encontramos con una situación en la cual nosotros le estamos demandando a España que cambie la política migratoria y que la haga más inteligente, pero lo cierto es que Europa la está haciendo aún más estúpida.
Entonces es muy difícil demandarle a Europa ahora mismo nada porque prácticamente no hay nadie, que los oídos están completamente tapados con la posición migratoria de los países más a la extrema derecha. Ha hecho que incluso los países más centrados pues estén mirando todo el rato, y eso se ve en la negociación del nuevo pacto por las migraciones y el asilo de la Unión Europea. Pues se ve que en vez de pensar en cómo canalizar las migraciones y hacer uso inteligente de ellas, pues en realidad estamos pensando todo el rato en cómo frenar algo que es como intentar ponerle vallas al monte. Borja, te voy a preguntar también por política nacional. Hemos escuchado desde el día de ayer en el Pleno del Congreso hablar las lenguas cooficiales de España, las que se hablan en este país. Vemos cómo Alberto Núñez Feijóo trata de lograr la investidura el próximo 26 y 27 de septiembre. Y por su lado, pues Pedro Sánchez también esperando a ver si no consigue los números, si falla, e intentarlo él a su vez. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, si quieres, lo de las lenguas cooficiales y la carrera hacia la investidura? Bueno, las lenguas cooficiales, creo que esto se va a quedar en una anécdota en 2 semanas. Es decir, creo que no va a tener mucha más trascendencia. Y la prueba es que Feijóo es gallego parlante, y Borja Semper ayer demostró que él se siente cómodo hablando en el Parlamento en euskera, aunque hiciera la traducción. Creo que es una realidad de muchos países que tienen diversos idiomas oficiales. Y creo que nos guste, habrá personas que les guste más o que les guste menos, pero en realidad es un hecho que en cuanto a la realidad política es intrascendente. Es decir, y es más, yo creo que esa gente que cree que va a hacer que se aviven los fuegos nacionalistas, creo que es lo contrario. En el momento en el que se consigan que las instituciones sean más representativas de los territorios periféricos, lo que se puede conseguir es que haya más adhesión al Estado. Y esto, por ejemplo, se vio muy bien con ese intento que nunca se ha conseguido de descentralizar las instituciones. Si tú tuvieras el Tribunal Constitucional o el Senado en Cataluña, el discurso de "nos lo hace Madrid" se vería bastante reducido, porque tendría parte de las instituciones situadas en Cataluña. Entonces yo creo que se va a quedar en una anécdota. Respecto a la carrera, bueno, esto, no sé, mi visión es un poco que estamos en un periodo pantomima, un poco, en un periodo en el que en una democracia parlamentaria tienes que sumar una mayoría parlamentaria, el Partido Popular no la suma. Ha intentado aprovechar este momento para generar esa sensación de lo que generó en la anterior legislatura, de ese mensaje del gobierno ilegítimo, como si lo que contasen fueran los votos y no las mayorías parlamentarias. Y en realidad está claro que se aboca a una candidatura fallida, y que el que va a tener la oportunidad para formar gobierno es el partido de Sánchez, pero el debate aquí es qué precio está dispuesto a pagar para tener ese gobierno y qué va a suponer ese precio, ¿no? Y yo creo que ahí, pues ahí ya sí que podemos entrar en detalles mucho más interesantes, ¿no? De si ese precio se merece que se pague, si partidos que ya no son la minoría en España, sino partidos que son minoritarios en sus propias regiones, pueden imponer agendas no solo al gobierno central, sino también a su propio territorio, ¿no? Porque no olvidemos que sí, que los partidos nacionalistas tienen ahora mismo la mayoría en el Parlamento catalán, pero lo cierto es que las últimas elecciones se han visto reducidos sustancialmente, ¿no? Entonces ahí es donde creo que va a estar la chicha, y creo que nos esperan 3 meses muy revueltos. Te voy a hacer una pregunta ahora que afecta al bolsillo de todos, Borja. La subida de los precios de los alimentos, últimamente vemos como la papa se desbordaba, el aceite de oliva, el aguacate, que ya es un producto de lujo, y parece que también en los plátanos en las islas. ¿Qué te parece? Bueno, hombre, desde el punto de vista del consumidor esto es un problemón, y eso lo vemos clarísimo. Y además hay que pensar que la inflación no es un problema plano, es un problema que afecta de manera distinta a diferentes colectivos poblacionales. No es lo mismo, imagínate, si tú ganas 1.000 euros y te gastas un 30% o un 40% de tu sueldo en alimentación, te afecta muchísimo más que si ganas 4.000 o 5.000 euros y te estás gastando un 10%, ¿no? Entonces la inflación es, digamos, el azote de los pobres. Es uno de los, de los problemas más acuciantes para las personas en situación de pobreza. Entonces, claro, esto supone te supone necesitar una respuesta doble. Una son las medidas que se están haciendo, muchas medidas para intentar que esa inflación se controle, que se está consiguiendo a medias, pero la otra es intentar desplegar medidas que hagan que las personas a las que más le afectan los procesos inflacionarios pues lo puedan recibir con un impacto menor, ¿no? Estamos viendo que conforme aumenta la inflación, aumentan los niveles de pobreza en España, y de pobreza material concretamente. Entonces, creo que es una cuestión que se va a tener que abordar en los próximos años de manera muy clara, ¿no? ¿Cómo hacemos que la inflación no se pague más proporcionalmente por los que menos tienen, ¿no?
Háblanos un poco, que hay tiempo, Borja, de tu ONG, de Sea4Change. Si no recuerdo mal, hay proyectos que están relacionados con las nuevas tecnologías, cómo aplicarlas bien en los lugares en los que se utilicen, y ahora estamos llevándonos las manos a la cabeza con lo que ocurre con la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, mira, justo hace 10 días tuvimos unas conferencias aquí en Canarias sobre cómo desarrollar tecnología ética. Y aquí abrimos un melón tremendo, pero hay una cuestión que es bastante obvia. La tecnología es el único ámbito en el que la regulación va total y absolutamente siempre por detrás. Es decir, sale una tecnología, experimenta sobre la sociedad y luego los reguladores intentan mejorarla. Cuando lo lógico sería que tuviéramos unas cortapisas éticas antes de poder lanzar esa tecnología. No puede ser que seamos las cobayas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y entonces ahora digamos, no, bueno, alguien lanza ciertas herramientas para hacer un cierto tipo de cosas que éticamente o moralmente son, la mayoría de ellas, muy reprobables, se prueban, se experimentan, lo pagan, por ejemplo, en este caso, menores a los cuales se les ha expuesto a un escarnio público con un cuerpo que no es el suyo y todas estas cosas. Y luego entonces empezamos a plantearnos cómo lo regulamos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es cómo somos capaces de generar los incentivos para que la tecnología sea ética desde su diseño, ¿no? Y aquí hay que meterle el cascabel al gato, porque claro, lo que sucede aquí es que la tecnología normalmente distribuye los costes y beneficios de la misma forma que la inflación. Es decir, lo que hace la tecnología es distribuir los costes entre la mayoría de la población y concentrar los beneficios en aquellas empresas que tienen más poder y más capacidad de mover las agendas y los lobbies de los gobiernos, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien diga, bueno, hay que meterle mano a todo esto y que de hecho y de verdad le meta, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que o esto sucede o nos vamos a encontrar muchísimos más casos como el que ha surgido esta semana. No nos queda otra, ¿verdad?, que legislar acerca de estas nuevas tecnologías, de las redes sociales, de las redes de mensajería y sobre todo lo que estamos viendo que se puede llegar a hacer con ellas. Sí, y no solo legislar, lo que tiene que hacer ahora que estamos viendo que hay un momento en el que los fondos públicos son tan potentes y tienen tanta capacidad de definir cómo la economía funciona, y esto lo hemos visto desde el COVID, hay que pensar que esos fondos públicos tienen que promover una forma de hacer tecnología que no se parece prácticamente en nada a la que estamos viendo hasta ahora. Es decir, tenemos que fomentar tecnologías que se piensan para el bien. Yo siempre pongo un ejemplo, si quieres para cerrar, que es muy interesante, que es que vivimos en una sociedad en la que se ha diseñado y se considera algo completamente normal que exista un aparato que es capaz de asesinar a una persona a 14.000 kilómetros de distancia, y en cambio parece impensable, es casi utópico, que inventemos una vacuna, que se han desarrollado las últimas vacunas en un proceso de 6 meses, contra enfermedades que matan a miles de personas al año. Y esto es lo que está pasando con la tecnología, que se invierte en unas áreas que tienen potencial de mercado, pero que muchas veces son completamente amorales y desde luego cero éticas, y en cambio otras tecnologías o innovaciones que son necesarias para hacer la vida de las personas mejor, ahí no se pone un duro. ¿En qué más estás trabajando, Borja, en esta ONG Sea4Change? Pues ahora estamos con un reto que es muy bonito, que es uno de los principales retos en Canarias, que es estamos haciendo un proyecto de integración laboral con el colectivo joven, tanto de Canarias como colectivo migrante, ¿no? Entonces estamos intentando ver cómo la tecnología es capaz de hacer que esos jóvenes que tienen menos oportunidades se inserten en el mercado laboral a través de una plataforma que se llama Enreda, que lo que hace es intentar centralizar, por un lado, todos los servicios que existen y que los jóvenes no pueden acceder a ellos porque es muy difícil, hay una barrera de información que les impide llegar, y por otro lado que ponga en valor las competencias que estas personas tienen y que muchas veces no se valorizan a la hora de entrar en los puestos de trabajo, y les puedan conectar con empresas que necesitan esas competencias y que siguen fichando por la formación, aunque no necesiten esa formación, ¿no? Entonces estamos con un proyecto, con un reto muy interesante que ya llevamos casi un año, pero que va a terminar abriendo un espacio, vamos a abrir un espacio en los próximos meses en los que atenderemos al colectivo joven y al colectivo migrante un poco con esa mirada de inclusión hacia el empleo. Has elegido para terminar la contra, Borja, una canción muy bonita, La Milonga del Moro Judío, de Jorge Drexler. Cuéntanos por qué. Bueno, porque es una canción que transmite lo que yo creo que es la vida, ¿no? En una frase en la que él mismo explicaba esta canción, él dice que las identidades de las personas son todas muy obvias cuando las miras, pero en el momento en el que haces zoom en ellas, de repente todas se difuminan, ¿no? Y eso es lo que creo que es en realidad la vida y que es la cultura, que es una absoluta mezcla de personas, de viajes, de historias, de culturas, que nos hace, como dice él,
a todos de ningún sitio y también de ninguna parte, ¿no? Borja Monreal, director de Seek for Change, también escritor. Gracias por venir a Canarias Radio y nos quedamos disfrutando de Jorge Drexler hasta las noticias de las 7. Muchísimas gracias a vosotros.